Buen día. Este es el problema que planteamos en la clase de consulta del turno tarde. Este problema, el 875 del libro de Wark, dice así. A una tobera entra aire a 1,6 bares y 67 grados Celsius. La presión final es de 1 bar, la velocidad inicial es despreciable, el flujo másico es de 2 kilos sobre segundo. Si la velocidad real de entrada es 283 metros sobre segundo, determinar el rendimiento adiabático de la tobera, la temperatura real de salida en Kelvin, el área de la salida en centímetros cuadrados y la producción de entropía en kilojoule kilogramo Kelvin. Bueno, para empezar a trabajar con un problema de tobera, voy a hacer un esquema de la instalación. Aquí tenemos la tobera, sencillamente es un cilindro que se va reduciendo su sección a la salida. El difusor sería exactamente lo mismo, pero la entrada sería a través de la sección más chica que se va a expandir. Pero ahora estamos trabajando con una tobera. La finalidad de la tobera justamente es aumentar la velocidad de un fluido, que puede ser un vapor, o en este caso se trata de un gas ideal, aire. Los datos de la entrada, la presión 1,6 bares, la temperatura 67 grados Celsius, la velocidad despreciable, el caudal másico 2 kilos sobre segundo fueron enlistados y los datos de la salida, la presión de salida 1 bar y la velocidad de salida 283 metros sobre segundo también son enlistados. Luego anotamos las preguntas. Rendimiento adiabático, que es sinónimo de rendimiento isentrópico. Solamente puedo aplicar rendimiento isentrópico a dispositivos adiabáticos, a ningún otro, hay posibilidades. Las toberas no lo dice, pero las consideramos que son adiabáticas porque la transferencia de calor no se da lugar porque el fluido pasa muy rápidamente a través de este dispositivo. La segunda pregunta es, ¿qué temperatura tiene a la salida? La temperatura 2. El área a la salida, ¿cuál debe ser? Y la generación de entropía, que lo describe en el libro de Wark como la producción de entropía. La producción de entropía o generación de entropía es lo que nosotros llamamos entropía generada. Bueno, recordando lo que habíamos dicho en el problema de la mañana, donde aquí tenemos el balance de primer principio de la termodinámica para la tobera, donde decimos que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. La entalpía 1 más la energía cinética 1 es igual a la entalpía 2 más la energía cinética 2. Entonces, yo podría juntar la entalpía 1 con la entalpía 2, que sería delta H, y la energía cinética 2 con la energía cinética 1, que sería delta energía cinética. Entonces, en una tobera, lo que yo voy a hacer es disminuir la entalpía para aumentar la velocidad de la salida. Voy a aumentar la energía cinética disminuyendo la entalpía. Ahora, si fuese un difusor, la ecuación sería exactamente la misma que esta, pero vamos a escribir de esta manera. Si es un difusor, delta H es igual a menos delta energía cinética, porque la finalidad del difusor es justamente frenar, o sea, disminuir la energía cinética. Así que es el mismo balance, lo escribo de esta manera, una buena forma mnemotécnica para recordar qué pasa con cada dispositivo y su finalidad. Pero bueno, en este caso esto lo podemos borrar porque se trata de una tobera. Bueno, justamente la tobera decía que inicialmente tenía una velocidad cercana a 0, o sea que la podemos eliminar. Y la entalpía de salida, H1 menos H2, las puedo juntar, estas entalpías, así tengo una diferencia de entalpía, que es igual a 1/2 de la velocidad de la salida al cuadrado. Como se trata de
un gas ideal, sin miedo, sin duda, escribo Cp T1 menos T2. Ahora, si se trata de un vapor, no me queda otra que buscar estos datos de tabla. Pero bueno, es un gas ideal, así que Cp T1 menos T2. El Cp del aire lo anoté aquí para recordarlo y tenerlo presente, es sencilla la ecuación. La velocidad a la salida es un dato, o sea que la única incógnita aquí es T2. Y T2, aquí está calculada, 227,15 Kelvin, o sea, aproximadamente 300,15, el 27,15 Celsius, 300,15 Kelvin. Para entender mejor qué es lo que está pasando en esta tobera, dibujar un diagrama TS me aclara muchísimo el panorama. Teníamos a la entrada una presión de 1,6 bares, a la salida una presión de 1 bar. Si la tobera fuese isentrópica, o sea, que se cumpliría con el segundo principio de la termodinámica a partir de esta ecuación, adiabática e isentrópica significa que es reversible, no queda otra posibilidad. Entonces S2 menos S1 tienen que valer 0. O sea, la entropía de entrada y la entropía de salida tienen que ser la misma. Por consiguiente, la temperatura 1 es superior a la temperatura de salida. O sea, la temperatura de entrada es mayor a la temperatura de salida. Y eso lo veo claramente en este diagrama TS. Ahora bien, nuestra respuesta fueron 300,15 Kelvin o 27 Celsius, coincide con lo que estábamos esperando. Estamos esperando que el fluido pierda una parte de la energía que trae como entalpía, en este caso solamente, y una parte de esa energía se derive a la energía cinética, o sea, a aumentar su velocidad. O sea, es coincidente y bastante lógico. Ahora bien, ¿cómo es esta entropía ideal? Bueno, para respectar esta entropía ideal, nosotros deberíamos utilizar el supermachete. En el supermachete tenemos estas ecuaciones, comportamiento adiabático reversible, las que tienen que ver con el volumen las podemos despreciar, eliminar, porque no sirven para justamente un sistema abierto. La que tiene que ver con la temperatura y la presión es la que vamos a usar. A, recordando que es Cp sobre Cv, y que en el aire es aproximadamente 1,41 o 1,4. Entonces, reemplazando donde va el estado 2, pongo el estado T2 ideal, la presión 2 es la misma de salida que la real, y podemos calcular la temperatura ideal de salida, sería 2', así llamamos a la salida ideal, que no tiene nada que ver con los estados líquidos saturados, sino que es una manera de mostrar que lo ideal es justamente lo isentrópico para este caso particular. T1 es mayor que T2'. Bueno, coincide con lo que nosotros esperábamos. Ahora bien, muchas veces uno tiende a hacer este razonamiento. 0, entonces es delta S, S2 menos S1. Por lo tanto, es Cp logaritmo de T2 sobre T1 menos R particular logaritmo de P2 sobre P1. Esto no tiene sentido de despejar T2' para esta situación, porque teniendo esta ecuación, si nosotros hacemos este despeje, llegamos a esto. O sea, utilicemos el supermachete como una manera estratégica de resolver este problema más rápidamente y no despejando desde acá, que si bien es lo mismo, lleva muchísimo más tiempo. Bueno, pasemos a la parte de rendimiento isentrópico. El rendimiento isentrópico lo podemos ver a partir de esta ecuación. Una turbina que trabaje de forma reversible, ¿sí?, la temperatura de salida va a ser la mayor temperatura de salida, la menor temperatura de salida. O sea que el delta H va a ser el más grande. Quiere decir que la energía
la velocidad de salida va a ser mayor si trabaja de forma ideal, porque justamente el cambio de entalpía es el aumento de la velocidad. Cuanto más disminuya la entalpía, más aumenta la velocidad. Ahora en una tobera que es real, ese cambio de entalpía es más chico, por lo tanto la velocidad de salida va a ser más chica. Por supuesto, a terminar la misma presión de un bar, no vemos ningún cambio el estado ideal con el estado real de presión, y podemos comparar entonces dos entalpías, los cambios de entalpía real con el cambio de entalpía ideal. Desde 1 a 2 marqué en líneas de punto la evolución desde del aire en un proceso real. Por eso está con líneas de punto, porque es irreversible. ¿Cuál es la temperatura 2? Es la que calculamos con el balance de energía, porque todos los datos que estuvimos anotando son los datos reales. El rendimiento isentrópico entonces lo podíamos ver con el cambio de entalpía. Aquí tiene que ser el real sobre la entalpía ideal. El cambio de entalpía real es un medio de la velocidad de salida real al cuadrado. Y el cambio de entalpía ideal es un medio de la velocidad ideal al cuadrado. Por supuesto, un medio con un medio se puede cancelar, y que si se trata de un gas ideal, como es en este caso, uno podría reemplazar H1 menos H2 por Cp T1 menos T2. Y por lo tanto, Cp se puede eliminar, T1 menos T2 sobre T1 menos T2' es una excelente manera de calcular el rendimiento isentrópico. Ahora bien, estas temperaturas pueden estar expresadas en grados Celsius o en grados Kelvin. Es independiente, total voy a tener una diferencia. Así que la diferencia en Celsius es igual a la diferencia en Kelvin. No hay motivo para hacer conversiones de unidades, porque es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? La pregunta era que calculemos el rendimiento isentrópico. Tenemos T1, tenemos T2, tenemos T2 ideal porque la sacamos aquí la podemos marcar que ya está calculado, así que es conocido. Tenemos todos los datos necesarios para calcular el rendimiento isentrópico. Y por lo tanto, no sería nada difícil calcular la velocidad de salida si la tobera hubiese funcionado de forma ideal, o sea que hubiese funcionado de forma reversible. La pregunta siguiente me pide cuál es el área de la tobera para esa velocidad de salida 2, que es la conocida. Tendríamos que trabajar con el balance de masa. La masa, el caudal másico a la entrada es igual al caudal másico a la salida, es igual al caudal másico. El caudal másico es velocidad 2 por área 2 sobre volumen específico 2. Como se trata de un gas ideal, esta ecuación a la salida de la tobera, presión 2, volumen específico 2, igual R particular T2, es totalmente válida. Si despejamos volumen específico 2, lo podemos reemplazar y escribir aquí. R particular T2, presión 2. Bueno, tenemos todos los datos para calcular el área de salida de la tobera. Para terminar, dijimos que queríamos saber cuál era la generación de entropía. Claramente escribo el balance para un sistema abierto, porque el sistema es abierto y lo tengo que escribir de esta manera. Aquí no hay flujos básicos, sino hay uno solo, no hay una sumatoria. Un solo flujo másico que es M. Y S2 menos S1 son las entradas y las salidas porque no hay transferencia de calor sobre temperatura claramente. Bueno, y el S2 menos S1, por supuesto, lo voy a tener que calcular a partir de los datos reales de salida, presión 2 y temperatura 2. Bueno, espero que les haya sido útil.